¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Miren, Addison Graham nos escribe sobre este tema de ¿qué hay de Robert Oppenheimer, el hombre detrás de la película? Muy interesante este tema porque mira, desmenuza excelente quién fue este gran científico. Mira, este fin de semana miles de estadounidenses han acudido a los cines de todo el país para ver la última película de Christopher Nolan. Es Oppenheimer. Un elenco repleto de estrellas de actores talentosos como Cillian Murphy, Florence Pugh, Matt Damon, Emily Blunt también, que lleva a la pantalla grande la vida de Robert Oppenheimer, el brillante físico teórico a menudo llamado el padre de la bomba atómica. ¿Qué pasaba? Que la historia de Oppenheimer y del proyecto Manhattan no es simplemente esta celebración del ingenio estadounidense. Es una historia que ha alterado el curso de la historia humana, una historia que ahora heredamos. Fascinado por la historia de Oppenheimer, Christopher Nolan se sentó en la primavera de 2021 para leer American Prometheus, o El Prometeo Americano, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, el triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer. Es una biografía ganadora de un premio Pulitzer de Kai Bird y Martin Sherwin sobre la vida y la carrera de un hombre que fue tratado como héroe estadounidense y luego como traidor, ¿no? Lo aventaron debajo del autobús cuando ya había creado todos estos avances. Y es que después de terminar la extensa biografía, Nolan pasó el verano escribiendo un guión basado en este libro. El coautor, Kai Bird, ha leído el guión y parece que la película será considerada como inusualmente precisa históricamente para una película de Hollywood, y por esta razón Nolan dice que la historia no te deja con nada demasiado cómodo, pero esta es la historia que estamos contando. Te deja con preguntas resonantes y muy preocupantes. Así, si ustedes ven la película, es el momento que ustedes quieran y salen del cine sintiéndose demasiado preocupados, tal vez pueda colarse en un cine adyacente y ver quizás alguna función de Barbie o alguna película más alegre para poder aparentar irritación de Nolan, que se estrena el mismo fin de semana que Oppenheimer, ¿no? Pero dado que el ataque de Rusia a Ucrania representa una de las amenazas de esta guerra nuclear más abrumadoras desde la Guerra Fría, puede ser hora de que contemplemos las preguntas resonantes e inquietantes que nos está planteando Christopher Nolan. Amigos, incluso hay un tema por ahí donde precisamente incluso la revista de The Economist escribe esta cuestión, ¿no? En donde es realismo con Oppenheimer o escapismo con Barbie, ¿no? Porque es tan cruda la realidad que obviamente mucha gente va a querer escapar de estas realidades a las que nos vamos a enfrentar. Así que amigos, yo les decía, no es una cuestión de si va o no va a suceder. Claro que va a suceder. La cosa es cuándo va a suceder la intervención nuclear. Y es que mira, ¿qué justifica en todo caso la eliminación masiva de no combatientes? Lo que hicieron en Japón los gringos. ¿Quién carga con la culpa de tal carnicería? ¿Se puede ganar realmente una intervención nuclear por la democracia? Nadie gana. Y es que tal vez podemos buscar las respuestas a través de la lente de un hombre que enfrentó todas estas preguntas y más, con la incertidumbre de un futuro pendiente sobre él. Y como facilitador de una gran destrucción, Robert Oppenheimer lidió con muchos de los problemas políticos y morales complejos con los que lidiamos en nuestro tiempo. Fue una experiencia infernal para él, que más tarde lo hizo recordar un pasaje de las escrituras hindús. Y acuérdense, ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. ¿Qué llevó a Oppenheimer a ese momento? El 12 de abril de 1945, mientras posaba para un retrato, el presidente Franklin Delano Roosevelt colapsó y murió de una hemorragia cerebral. Él había sido una figura paterna para una nación que había atravesado la Gran Depresión, solo para verse obligados a participar en una guerra de dos frentes en Europa y en el Pacífico. Harry Truman, vicepresidente poco conocido de Roosevelt, prestó juramento como presidente ese mismo día. Poco después, se informó a Truman sobre un programa de alto secreto que iba a definir en gran medida su presidencia, llamado el Proyecto Manhattan.
Y aunque Truman se había mantenido al margen como vicepresidente, los esfuerzos secretos de Estados Unidos para crear un arma nuclear habían comenzado años atrás, justo el 2 de agosto de 1939. Albert Einstein había firmado una carta dirigida a Franklin Delano Roosevelt y advirtiendo que los nazis podrían estar desarrollando estos instrumentos masivos. Einstein instó a Estados Unidos a almacenar mineral de uranio y comenzar a trabajar en sus propias armas atómicas. Ya desde ese momento, amigos, ya se estaban preparando. Así que como físico respetado, Robert Oppenheimer fue contratado fuera de la Universidad de California de Berkeley para trabajar en este proyecto en 1942, el Manhattan. Para 1943 fue nombrado director del Laboratorio de Los Álamos en Nuevo México, donde se iban a desarrollar estos instrumentos democráticos, y ya desde 200 millas de distancia fue testigo de la primera detonación en el sitio de pruebas de las llanuras de Nuevo México el 16 de julio del 45. El nombre clave del gobierno para la prueba atómica era Trinity o Trinidad, pero el nombre en español de este lugar era más apropiado, que era la Jornada del Muerto o Ruta del Hombre Muerto, Dead Man's Journey. Poco después de esta prueba, mientras Oppenheimer caminaba con su secretaria Ann Wilson, ella lo escuchó murmurar por debajo: pobres personitas, esa pobre gente. Imagínense, amigos. Poor little people, those poor people. Sin embargo, esa misma semana instruyó a los aviadores sobre la altitud a la que se debería de lanzar la bomba para garantizar el efecto más destructivo y devastador. 3 semanas después, este instrumento conocido como Little Man y Fat Boy fueron lanzados sobre Hiroshima y Nagasaki, Japón. Muchos de estos pobres personajes fueron vaporizados. Japón se rindió, la intervención democrática finalmente había terminado. Oppenheimer se convirtió en uno de los científicos más famosos del mundo. Fue visto en gran medida como un héroe estadounidense, pero él no se sentía como héroe. Se sumergió en una profunda depresión después de esta detonación del instrumento democrático, al pensar en los poderes destructivos que habían ayudado a desatar. Y así, 3 meses después del final de la intervención por la democracia, Oppenheimer visitó a Harry Truman en la Casa Blanca. Señor presidente, siento que tengo sangre en las manos. Y Truman, según su propio relato, respondió: la sangre está en mis manos. Así, ordené usar esa maldita cosa, así que déjeme preocuparme a mí por eso, ¿no? En la película fue así: esto no se trata de usted, ¿no? Soy yo lo ordené. Así que más tarde Truman instruyó al secretario de Estado Interno, Dan Ashens: mira, no quiero volver a ese hijo de su... en esta oficina nunca más. Él no detonó ese instrumento, lo hice. Ese tipo es un... ya saben qué, y me enferma, un llorica, para que no se oiga tan mal. En otro momento, según los informes, Truman se refirió a Oppenheimer como ese científico chillón o llorón. Truman y Oppenheimer vieron claramente el instrumento democrático masivo desde 2 puntos de vista distintos, porque Oppenheimer estaba preocupado por la posibilidad de que estos instrumentos nucleares acabasen con la humanidad, pero Truman estaba preocupado ante todo por el final de la segunda gran intervención mundial por la democracia, el conflicto más mortífero de la historia de la humanidad. Casi 20 años después, cuando se le preguntaba a Truman si veía a este instrumento atómico como una bendición, una maldición para la sociedad, su pensamiento al respecto fue firme e inmutable. Bueno, pensé que era una bendición. Pensé que se podía usar y he hecho una bendición. Nunca me preocupé de que fuera una maldición. Quería un arma que pudiera ganar la guerra y lo hizo. Y eso es lo que me interesaba. Los autores del libro de American Prometheus o el Prometeo americano habían documentado otra escena de intercambio en la Casa Blanca entre Oppenheimer y Truman. Oppenheimer abogó por poner estos controles internacionales sobre las armas nucleares. Truman le preguntaba: bueno, ¿cuándo crees que los rusos puedan obtener un arma así? Oppenheimer dijo que probablemente en un futuro bastante cercano, pero que era difícil saberlo. Truman interrumpió y dijo: bueno, lo sé, nunca. Se reía, amigos. En la película pasa esto.
Oppenheimer pareció captar lo que muchos de sus compatriotas, incluido el presidente Truman, que no comprendían. El tremendo poder del átomo no podía contenerse de esa manera. Y es que estos seres primitivos, amigos, y a la fecha todavía lo vemos con los gringos impulsando esa intervención democrática, picando cada vez más a los rusos, una potencia nuclear en este sentido. No les importa, porque son psicópatas, porque no entienden lo que puede llegar a pasar, porque no les interesa, no tienen sentimientos, son cascarones vacíos. Y vean, los soviéticos probaron con éxito su primer instrumento democrático nuclear el 29 de agosto de 1949, y así la Guerra Fría adquirió una nueva dimensión amenazante. Oppenheimer fue designado para encabezar esta Comisión de la Energía Atómica, una agencia civil que controla la investigación nuclear y el desarrollo de estos dispositivos, y con su cargo abogó por el control internacional de estos dispositivos para poder evitar la carrera armamentística. Su negativa a trabajar en la bomba de hidrógeno, que sería 1000 veces más potente que la atómica, puso en entredicho su patriotismo entre los intransigentes, y así se convirtió en uno de los primeros objetivos del macartismo, ¿no? O sea, imagínense, amigos, algo que nos puede destruir en un santiamén. Dijo, ya basta, ¿no? Ya tienen eso. ¿Para qué demonios quieres 1000 veces más poder? Oppenheimer fue acusado de ser un espía comunista. Diciembre de 1953, el presidente Dwight Eisenhower ordenaba que se colocara un muro en blanco entre el Dr. Oppenheimer y cualquier dato secreto, despojándolo de su autorización de seguridad, y Oppenheimer se convirtió ya en un paria. Lo humillaron. Su afiliación política de Oppenheimer se conocía antes de su participación en el proyecto Manhattan, que nadie vio la necesidad de revocar su autorización de seguridad. Pero la política Red Scare no perdonó a nadie. Los políticos y los burócratas desenterraron todos sus lazos comunistas que Oppenheimer había tenido, porque de joven, Oppenheimer no era estrictamente un nerd de la ciencia ni un ideólogo político. Leía literatura francesa y Ernest Hemingway, no a Luke ni a Marx. No se involucró más políticamente hasta 1937, cuando había conocido a Jan Tatlock, un psiquiatra formado por Stanford, nacido en Michigan, que era miembro activo del Partido Comunista. Tatlock nunca aceptaría casarse con él, pero la eventual esposa de Oppenheimer, Kitty, también era miembro del Partido Comunista. Y aunque Oppenheimer no era comunista con tarjeta, ciertamente que apoyaba al partido e incluso donó $400 a la causa. Pero el Partido Comunista estadounidense de la década de los 30 no era el mismo que el partido de la década de 1950. Se sabía que los problemas que preocupaban a Oppenheimer eran la eliminación de la segregación racial en la piscina de Berkeley, California, y la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas, su causa más apasionante que compartió con muchas libertades estadounidenses contemporáneos. Fue oponerse a los fascistas liderados por el aliado de Hitler, Francisco Franco, durante la Guerra Civil Española. Y así, los biógrafos de Oppenheimer insisten en que él no era simpatizante de Stalin, ni siquiera un espía soviético, sino un patriota estadounidense motivado. Y así, una vez despojado de su autorización de seguridad, Oppenheimer nunca la recuperó. Murió en 1967, pero en 2022 la secretaria de Energía Jennifer Granholm anuló la decisión del 54 de revocar la autorización de seguridad de Oppenheimer. Y en un comunicado, Granholm decía: ha salido a la luz más evidencia del sesgo y la injusticia en el proceso al que fue sometido el Dr. Oppenheimer. Y mientras que la evidencia de su lealtad y amor por el país solo se ha afirmado aún más. Hizo profundas contribuciones a nuestra defensa nacional. Así que es difícil de saber qué pensaría Oppenheimer de su contribución a la defensa de nuestra nación si pudiera ver el mundo hoy. Temía haber ayudado a crear un monstruo que, según advirtió, haría que el mundo algún día maldijera los nombres del átomo e Hiroshima y los Álamos. El hecho de que supiese que el proyecto Manhattan habría tenido éxito sin él fue un pequeño consuelo para un físico que sentía que tenía las manos manchadas de sangre. En muchos sentidos, Robert Oppenheimer
fue víctima de su propia arma, porque la incertidumbre en torno al futuro del mundo aún se cierne. La existencia de armas nucleares solo se suman a los signos de interrogación, pero Oppenheimer probablemente estaría de acuerdo en que el mundo sería mucho más peligroso si Estados Unidos no las poseyera, lo que permitiría a dictadores intimidar a otras naciones sin la amenaza de represalias estadounidenses. Oppenheimer esperaba que la existencia de estas pudieran ayudar a asegurar una paz duradera en el mundo, ¿no? Lo que decía, para terminar todas las guerras. Pero sabía que esta arma que ayudó a crear también era capaz de destruir a la civilización, y evitar tal destrucción es una lucha continua, una lucha que cada generación tiene que emprender. Porque después de todo, como suele decirse, en la guerra no hay ganadores. Esto es especialmente cierto en la nuclear. No hay vencedores, solo pobrecitos. Ahí está, amigos. ¿Ustedes qué piensan de este escrito? El problema no es si va a ocurrir, sino cuándo. Y la situación es que esto es tarea de todos nosotros, de evitar que se acabe el mundo por una gran intervención nuclear por la democracia. Para la Granja Humana MX se despide Pablo, y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, pórtense bien.